Bienvenidas, bienvenidos a Extra Time Culé, bienvenidos y bienvenidas a un podcast donde hablaremos del Fútbol Club Barcelona, de todo lo que está en actualidad, de fichajes, de rumores, de cosas técnicas también, aunque yo no sé mucho de cosas técnicas de fútbol, sí que tenemos a una compañera que sabe muchísimo y es Miri. Muy buenas, ¿qué tal? Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, pues yo me presento, yo soy Rubén, llevo tiempo haciendo podcast, pero tenía ganas de hacer un podcast sobre uno de los clubs que más me gustan, que es el Barça. Y Miri, pues como experta que trabajó y fue colaboradora de Iniestazo, y encima pues estuviste, si me acuerdo bien lo que me contaste, en ruedas de prensa en el Camp Nou, ¿verdad? Sí, la verdad es que la experiencia no estuvo nada mal y pude preguntar a Xavi en su presentación también. Eso está bien, eso está bien. Pues Está bueno, muy lo que haremos en este podcast sobre todo es muy ameno. Esto es la prueba piloto que haremos el primer día y hablaremos pues sobre todo de actualidad. Y para ser el primer programa creo que hay que empezar con un debate que es muy importante y es el no de Nico Williams. Y es que, bueno, como cuando todo el mundo dábamos por hecho que Nico Williams sería parte de la plantilla de la temporada 25-26 del Barça, pues este hombre nos ha dicho que no, Miri. Sí, por segunda vez además nos ha dicho que no. Es un culebrón que ha durado 2 veranos. Empezó el verano pasado con el interés del Barça directamente después de la Eurocopa y parecía que era como el fichaje ideal por cómo encajaba en el equipo, porque era amigo de todos los jugadores españoles. Y ya el año pasado le dijo que no al Barça y este año la puerta se cerró en banda y fue cuando apareció él. Que esto fue lo extraño, dos semanas de culebrón para volver a estar con el Athletic 10 años más. No tiene mucho sentido. Para nada, o sea, es que yo estuve viendo, bueno, estuve esos días ahí atento y es que no tiene ningún tipo de sentido. O sea, hace él el movimiento de querer intentar fichar por el Barça, hace todos los preparativos, le dice a todo el mundo que se va para un día a otro, cuando todo estaba casi ya solo por firmar, renueva 10 años con el Atlético de Bilbao, el Athletic de Bilbao, y te quedas con cara de, bueno, aquí, ¿quién ha ganado? ¿Quién ha perdido? Porque es que, claro, el Barça ya lo daba por hecho. El Bilbao incluso se fue a la Liga a protestar, que no sé qué todavía que tiene que protestar en este caso, porque todo el mundo al final las cláusulas de rescisión son cláusulas de rescisión y no será el primer y el último club que lo haga, todo el mundo lo hace básicamente, sea a nivel mundial, a nivel europeo, a nivel municipal, todo el mundo hace cláusulas de rescisión y todo el mundo al final se acaba llevando jugadores, ¿no? Pero claro, es que tú te pones a analizarlo y dices, entre el Barça, el Athletic de Bilbao y Nico Williams, ¿aquí quién sale ganando y quién sale perdiendo? Bueno, aquí lo que está claro es que el Athletic se ha movido para mí un poco, una forma un poco por las espaldas. No ha sido un club ideal como antes era, que el Barça y el Athletic Club tenían una gran relación. Esto se ha ido perdiendo con los años. Ya cuando hubo el tema del caso Negreira nos tiraron billetes en el campo. Sí. Y el Athletic fue a hablar con la Liga, ya no por la cláusula que tú dices, sino por el tema que tiene el Barça con el fair play. Pero realmente los temas económicos son privados y Tebas se mete demasiado donde no se tiene que meter. Entonces, ¿quién ha salido ganando? Yo creo que el Athletic Club ha conseguido lo que quería, porque se ha metido en Champions este año y necesita tener un equipo un poco más competitivo, y para ellos Nico Williams es media vida. Nico Williams se va a llenar los bolsillos bastante en estos 10 años, que yo no creo que esté 10 años, la verdad. Yo creo que en algún momento volará, si no, pues se quedará toda su carrera ahí como su hermano y yo creo que no ganará nada más, porque el Athletic gana un título cada 40 años. Y el Barça, en cierta parte, es el que ha quedado, quizás, dices, un poquito peor, pero si piensas, joder, un jugador que ha estado 2 años, que lo has intentado fichar, primero no ha querido, te ha dicho que no, y encima te enteras por redes sociales que no ha querido venir, y el segundo año te hace lo mismo y no te avisa y te deja tirado,
hostia, un jugador así, si te lo metes en el vestuario, en el club, y luego te quiere hacer lo mismo a ti, no sabes hasta qué punto el Barça ha perdido o no. Sí que es verdad que era un fichaje ilusionante, que decías, joder, es que era ideal porque es el perfil ideal para lo que quería Flick. Y la otra banda, porque al final ahora desequilibrio solo tienes por la derecha con Lamine, porque al final Rafinha no tiene ese desequilibrio. Y, y es lo que te digo, al final era el fichaje ideal. Por eso ahora, cuando hablas de otros fichajes, es como difícil decir, hostia, ¿cuál encaja mejor, sabes? Sí, no, la verdad es que ahora hablaremos de los posibles fichajes y de los rumores que están saliendo estos días y de los que ya teníamos un poco previstos. Pero sí, yo, a ver, en el caso de quién sale ganando y quién sale perdiendo, estoy bastante de acuerdo contigo, pero si te pones a analizarlo un poco en el tema, al final el Athletic de Bilbao ha tenido que pagar más para un jugador que tenía con cláusula y todo. Sí que es verdad que, como bien comentas, le irá muy bien para la Champions este año que participan y tener a Nico Williams pues es garantía de tener a alguien importante, porque, a ver, tampoco el Bilbao, el Athletic de Bilbao va escaso, o sea, va sobrado de jugadores que tengan renombre o que puedan competir a un cierto nivel y que tengan cierta experiencia en competiciones importantes, ¿no? Entonces, pues si lo pones a analizártelo por así, pues el Athletic pues, le va muy bien tener a Nico Williams para la Champions, pero lo veo a este año, a presente. Recordad también que el Girona, pues el año pasado se metió en Champions y era al presente, pero ahora ya no está. Puede ser que el Athletic de Bilbao sea una cosa de un año, de dos, pero luego vuelva a lo que suele estar, ¿no? A mitad de la tabla o luchando también para entrar en la Europa League, que también es lo que suele Exacto. estar haciendo. Y claro, se ha hipotecado un poco en el tema de contractualmente en el salario de Nico Williams, ¿no? Entonces, pues claro, dices 10 años, yo no lo veo que se vaya a quedar 10 años. Ya veremos si hay otro club que luego pague la cláusula más alta o negocie con el Athletic y al final se lo lleve, ¿no? Nico Williams, yo creo que sale perdiendo, básicamente por dos razones. Uno, porque yo creo que ya ha llegado al tope como jugador dentro del Atlético de Bilbao, del Athletic de Bilbao, perdonar. Y claro, a partir de ahí sí que puede hacer buenas temporadas, pero ya vimos el año pasado que no dio su máximo rendimiento. Yo creo que su máximo rendimiento podía haber venido en un club, pues por ejemplo, como con el Barça, ¿no? Además, añádele eso que Nico Williams, pues como que dice, se ha cerrado ya las puertas directamente del Barça para siempre. Hay 4, 5, 6 clubs en Europa donde puedas crear un jugador que sea legendario. Cuenta Barça, por desgracia también el Madrid evidentemente está ahí, pero bueno, tienes los clubs de la Premier League, alguno italiano que de tanto en tanto sale y el PSG. El Y Bayern de el Múnich, Bayern, que está en quizás, Madrid, sí. no el Bayern de Múnich, que es el que estaba más interesado también. Pero claro, ya te has cerrado las puertas de un club importante. Entonces, pues yo creo que sales perdiendo, tal como has quedado también como jugador, ¿no? Esto también puede recaer, veremos, no creo, en la selección española, porque el buen ambiente que había entre los amigos puede ser que no lo haya tanto ahora. Ya veremos, eso ya se analizará más adelante, supongo. Y el Barça, yo creo que sale muy tocado porque todo el mundo lo daba por hecho, incluso Laporta dijo ya que teníamos un fichaje ilusionante, se había hecho todo, se estaba hablando de las camisetas, de la amistad con Lamine, Nico, lo que iba a ser y todo, y cuando todo el mundo ya se había hecho en la cabeza, ¿no? Y lo promueves ahí, promulgas por todos los vientos que lo tienes y no lo tienes, pues quedas como institución muy tocada. Entonces, no creo que nadie gane 100%, sí que el Athletic a presente gana, ya veremos en un futuro. Nico, yo creo que a presente ya le puede este año ir bien, pero ya veremos en un futuro, porque yo creo que tarde o temprano va a tener que cambiar de aire. Si quiere progresar como jugador, a no ser que se quiera lo del One Club que se le llama, ¿no? Que está Sí, Juan siempre ahí Koeman, como sí. su hermano, sí, One Club Men. Entonces, pues, oye, pues genial, ¿eh? Si es porque quiere estar en casa y todo, a mí me parece perfecto. Incluso yo, si fuera jugador, no descartaría hacer eso si estoy a gusto donde estoy, ¿eh? Más que buscar algo, una trayectoria ahí famosa o lo que sea. A mí a veces el tema rollo casero a mí me gusta, entonces pues no, yo no, no lo descartaría, ¿no? Y el Barça, pues veremos en un futuro. Esto no se sabe ahora, veremos cómo acaba la cosa. Y si te parece bien, Miri, lo que podemos hacer es comentar después de Nico Williams, ¿y ahora qué? Porque hay rumores de jugadores, ¿verdad? Sí, ¿y ahora qué? Ahora qué, después de lo que tú dices.
el fichaje ideal, lo que Laporta había proclamado a los cuatro vientos. ¿Ahora qué hacemos? Ahora está sonando Luis Díaz. Bueno, Luis Díaz ya sonaba antes, que por eso apareció Sí. Nico, porque empezó a escuchar run run y dijo, uy, se me van a pasar por delante. Rashford también es una opción y luego está siempre la opción de Rafa Leao, que es la que le gusta a Laporta. Claro, pero ponte a analizarlo bien. Vamos caso a caso. Y si quieres empezamos por el caso del que lleva más tiempo sonando, ¿no? Que es Luis Díaz. Luis Díaz, jugador del Liverpool, que por cierto pagó en el 21-22 unos 55 millones, o sea que ya te puedes imaginar que te va a costar más que esa cifra, o igual, o sea, no creo que el Liverpool o sea, te lo deje a menos de ese precio, y más siendo Luis Díaz, que es un jugador top, por decir una forma. Y mira, contando un poco estadísticas, ¿no?, del jugador, en la Premier League, con el Liverpool, en 103 partidos ha marcado 29 goles y ha dado 18 asistencias. Y en Portugal, con el Oporto, pues en 77 partidos, pues marcó 26 goles y 14 asistencias. Con Colombia, a diferentes niveles, porque ya es, quizás juegas contra equipos, también hay amistosos, tienes un poco de todo, pues en 63 partidos marcó 18 goles hasta el día de hoy. Entonces tú te pones a pensar con Luis Díaz y lo que más que sea Luis Díaz, tienes que mirar también el club Liverpool, club que yo pues también soy evidentemente aficionado, y no va a ser fácil la negociación. Por desgracia hemos pasado lo de Diego Llota, que ha sido un golpe muy duro para todo el mundo, y justamente es una posición que Luis Díaz también cubre. Entonces, Liverpool ahora mismo tiene un problema. Tiene un problema. Aparte del duelo que va a durar y va a estar, yo creo que un par de meses con el tema, evidentemente, y es totalmente lógico. De hecho, todavía hay funerales estos días, o sea que esto pues va a costar de superar. Dejar o que un jugador diga de quiero irme en estas circunstancias. Tú piensas que Liverpool es un club muy sentimental, es como, podríamos decirlo como el Barça, los aficionados son muy sentimentales y muy arraigados, ¿no? Entonces, pues, se vería con malos ojos. De hecho, ya tenemos casos de jugadores que se fueron del Liverpool en circunstancias donde el club los necesitaban. Podríamos decir Michael Owen, Coutinho, podríamos hablar de Sterling, que se nos fue justamente al rival, que era el Manchester City. Entonces, pues, quieras o no, son jugadores que vaya, que han sido un poco odiados, vamos a dejarlo así, ¿no? Y Luis Díaz tiene una papeleta complicada, ¿no? Aparte del precio, aparte de que el club, el Liverpool, pues tiene el problema que tiene, no va a ser fácil su salida. Sí que es verdad que como jugador, yo creo que en el Barça podría rendir, no lo sé hasta qué extremo, sí que es jugador desbordante, es un jugador que trabaja muchísimo en defensa, ayuda mucho a los laterales, que es como, por poner un ejemplo, como un Rafinha ahora mismo, ¿no? Que puede tener más menos gol, va rachas. He visto fallar ocasiones de Luis Díaz, pero delante de la puerta y tirarla fuera. Pero sí que es verdad que trabaja muchísimo, trabaja muchísimo. Entonces, pues, el valor de lo que, bueno, ya has visto tú este año lo que ha dado Flick, ¿no? El del trabajo de ir a por todas y físico, 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 Luis Díaz eso te lo aporta. No sé cómo lo ves Claro. tú, Sí, pero en ese sentido, el trabajo sí que a lo mejor es el jugador que más encaja en lo que quiere Flick, porque al final la presión del Barça este año y el trabajo que han hecho este año ha sido increíble. Ya ha tenido como que mover un poco las piezas para que Lewandowski pudiera estar más tiempo en el equipo sin hacer ese extra de esfuerzo en la presión. Pero es lo que tú dices, claro, lo que me comentabas de estos casos de jugadores que se han ido, no es lo mismo. Una vez llegó Jürgen Klopp a Liverpool y ya sentó Liverpool ahí en luchar cada año por la Premier. Antes era un poco más intermitente, hacía muchísimos años que no la ganaba. Entonces, claro, no es lo mismo a irte de un Liverpool ahora que hace unos años. evidentemente. No sé hasta qué punto Luis Díaz sí que. Él siempre ha dicho que, bueno, hay declaraciones por ahí que dicen dice que es del Barça o que siempre ha sido del Barça y la familia habla mucho de esto. Pero no sé hasta qué punto él también se quiere ir o es un poco la estrategia Nico Williams, ¿no? De, oye, yo no estoy mal en el Liverpool, aquí estoy bien, estoy cómodo, juego bien, tengo, ¿no?, oportunidades de jugar y es lo que tú dices ahora. Con lo de Diego Jota va a tener seguramente más minutos.
Entonces, qué puede pasar? Quizás está buscando que el Liverpool le pague más, porque si no me estoy equivocada, no está muy arriba en la masa, en el tema salarial, no es de los que más cobra el Liverpool. Quizás es lo que está buscando, o quizás está buscando otra cosa, porque el Bayern también está interesado en él. Claro, aquí estamos hablando Bayern-Barça, quién tiene más poder adquisitivo y quién tiene la masa salarial y el fair play todo bien limpio. Pues al final el Bayern le lleva ventaja a eso en el Barça y también está buscando una pieza, también esto, como decíamos antes, estaba interesado Nico Williams y está buscando una pieza a la izquierda. ¿Qué va a hacer Luis Díaz? No lo sabemos. Pero si es por dinero, el Barça más de 60, que es lo que iba a pagar por Nico, 100% no lo va a poner. O sea, no va a pagar 80 millones o 90 millones por un jugador que va a hacer ahora 29 años y que no sabe si vas a poder amortizar el fichaje. Sí que es verdad que Deco está muy encabezonado y que quiere a Luis Díaz desde el minuto cero, pero es que no es un fichaje tan fácil como era el de Nico, que dices, joder, tiene 22 años, es la pieza ideal, es amigo de todos, ya sabemos cómo juega con los del Barça. Claro, Luis Díaz no sabemos si va a encajar 100%, es lo que decimos. A nivel de trabajo, a nivel de calidad, porque el tío es bueno. Sí, claro que encaja. Pero no sabemos exactamente, ¿sabes? Si a nivel económico, o sea, yo creo que esta operación, más que a nivel futbolístico, el problema es a nivel económico. Sí, no, es muy complicado. Además, he oído también en otros programas, en otros, que dicen, no, es que el Liverpool ha fichado Wirtz, que es verdad, ha fichado Wirtz, ha fichado Kerkez, que son jugadores muy interesantes, y más Dashvili, que ya lo fichó el año pasado, ahora va hacia Anfield Road. Pero el Liverpool no tiene esa Pero necesidad de son otros vender. perfiles, Sí, son otros realmente. perfiles, sí, pero a tema de vender, porque se ha gastado más de 100 millones por Wirtz del Claro, Leverkusen, ahora quiere sacar dinero, exacto. sí, pero tampoco está en ese extremo de necesitar vender. O sea, Mm. me explico. El Liverpool hace años que no hace un mercado de fichajes donde se gaste pasta. Básicamente ya ha ahorrado bastante estos años, con lo que ya se estaba esperando a un momento ideal, como es el de ahora, para hacer esos fichajes, porque ya había ahorrado ese dinero, ¿no? Ya lo tenía en caja. Entonces, ¿necesidad de vender el Liverpool la tiene? No. No la tiene. Evidentemente el Liverpool sí que siempre ha sido un equipo abierto a vender piezas. Entonces, pues por ahí podría entrar en el tema de Luis Díaz. Pero bueno, es un tema complicado y ya os digo, yo incluso por lo que veo, leo y cada día estoy leyendo información del Liverpool, no va a ser fácil. No es un tema para irte a sentarte ahora con ellos y hablar del tema. Va a estar 2 semanas la cosa un poco complicada. Y quizá ya nos estamos metiendo en pretemporada o en temporada y aún no lo tienes claro con Luis Díaz. Entonces ese es el hándicap que tiene el Barça con el tema de Luis Díaz. Pasamos a hablar de Marcus Rashford, que es el Sí. otro jugador del que más ha sonado, y sobre todo por las facilidades de que llegaría cedido. Marcus Rashford, para el que no lo sepa, jugador del Manchester United, pero que ha jugado este año cedido en el Aston Villa, que de hecho cedido este año en 17 partidos, pues Ha hecho buena temporada. ha hecho buena temporada. A ver, por números no, porque si te pones a fijarte, bueno, a ver, por 17 partidos, 4 goles, 6 asistencias, no está nada mal. O sea, a ver, está bien, ¿no? Y sobre todo cuando llegas a un club hecho y tú eres el que llegas cedido a mitad de temporada. No Claro. está mal, les ha servido, sobre todo en la parte europea, tener un jugador con calidad y experiencia, pero estamos hablando que en el Manchester United, en más de 400 partidos, porque es un jugador de casa, ha marcado 138 goles y ha dado 77 asistencias. En cuanto a números, no está nada mal. Y recordad que aunque parezcan números que pueden llegar a ser algo bajos comparado con otros delanteros, estamos hablando de la peor época del Manchester United en una de su historia, por decirlo de una forma. Es el año donde no los ves arriba del todo en años. Entonces, pues, y encima con el que tienen al de vecino, que es el Manchester City. O sea que no son malos Llegó a la números, final. Sí. Sí, no dime. son malos números para estar en el peor de los United que se recuerdan tiempo. No, horrible. O sea, llegó a la final de la Europa League, pero junto al Tottenham quedaron por encima del descenso. Sí que unos Sí, cuantos sí, puntos, el pero 16 y el 17, es que o dices, sea, vaya con los Europa League. presupuestos que tienen y los jugadores que tienen, sí que es verdad que la Premier es muy competida, pero hostia, estar tan abajo, mal trabajo durante el año, ¿eh? Muy mal Sí, sí, trabajo. sí, no, pero fatal, fatalítico, fatalítico. Y este año por ahora no pinta
con mejores condiciones. Ya veremos lo que pasa, porque el mercado de fichajes evidentemente es largo, pero vaya, no les veo luchando en el top 4 viendo el nivel de los equipos que hay ahora mismo, más equipos de media tabla que están subiendo una barbaridad, como el Nottingham Forest, Bournemouth o Brighton, que están haciendo muy buenos números, y además por no hablar del Newcastle, ¿no? Pero en el tema Rashford, vamos a ver, tema cedido. Es un delantero que te puede jugar por delantero centro, te puede jugar de extremo, más o menos sería lo equivalente también a Luis Díaz, porque puede jugar en las dos posiciones. Y la gran ventaja que tendría aquí el Barça es dos cosas. Uno, es un jugador que no cuenta para el Manchester United, o sea, está peleado, básicamente. De hecho, le han quitado el dorsal. Sí, sí. Dos, es un jugador a coste ahora mismo cero, que yo creo que tan como va la economía del Barça puede ir bien. Y es un jugador con experiencia, que eso también es interesante. Además, por la forma de ser de Marcus Rashford, éticamente, como es y tal, encaja muy bien con el ideal Barça, ¿no? Entonces, aquí el peor de los casos o tal es que no sabe si va a rendir o va a estar a la expectativa de lo que nos podemos imaginar que nos pueda traer un delantero como Rashford, ¿no? Yo la única cosa positiva que le veo en este bueno, intentar fichaje, ¿no?, de esta cesión, es que Flick aquí revoluciona a todos los jugadores. ¿Podría sacar la mejor versión de Rashford? ¿Tú qué crees? Sí, sí. Ese es el punto fuerte que tiene el Barça. O sea, lo mejor que ha hecho Laporta desde que volvió esta segunda etapa es el fichaje de Flick. Y ahí se ha demostrado esta temporada, que ha mejorado a todos los jugadores. Y con Rashford, yo creo, de todos los que estamos hablando, es como que quizás el que mejor puede encajar por todo, ¿eh? Me explico. Primero económicamente, porque al final si viene cedido y el Manchester paga una parte del salario o él se baja el salario, es como más factible para el Barça. Luego tiene la opción de que puede jugar en banda. Es un tío eléctrico que físicamente es fuerte y que te puede jugar en el delantero centro. Sí que es verdad que está Ferran, que ha hecho buena temporada este año, pero no sabes si Ferran va a rendir igual este año. Claro, no, tampoco sabes cómo van a estar todos los jugadores. Esto es una incógnita, porque la temporada que ha hecho el Barça ha sido una pasada. Entonces, te puede, te puede funcionar en dos posiciones, donde tienes ahí a Lewandowski, que quizás es el último año que está. Eh, claro, no es lo mismo la motivación que puede tener Rashford. Es lo que tú dices, viene de un Manchester United que es el peor en toda su historia. Entonces, venir al Barça, él yo creo que vendría con la cabeza agachadita, ¿sabes? De decir, oye, yo vengo aquí a aportar y a volver a ser un jugador importante como había sido, porque empezó súper joven en el United y enseguida subió como la espuma. Entonces, yo creo que Flick puede hacer mejorar un jugador como como Rashford en este caso, y además con todo lo que tienes arriba. Que sabes que tienes a Rafinha, que es súper importante para Flick, que va a tener muchos minutos, que puedes meterlo por dentro y poner a Rashford en una banda, o que puedes poner a Rashford delantero y puedes seguir teniendo a Rafinha en ese sitio y ir dándole más descanso a Lewandowski, que al final yo creo que este año, para mí, de los de arriba, es el que menos jugará y lo va a tener que entender. Y yo creo que Flick este año ya ha ido como dando avisos de, oye, vas a ir poco a poco sentándote más y, y disfrutar de Lewandowski y de los goles que mete, pero dosificando minutos, ¿sabes? Y por eso creo que Rashford quizás es el que más encaja en todos los aspectos, ¿sabes? Tanto económico como lo que te puede aportar y lo que creo que Flick saca a los jugadores. Sí, bueno, veremos cómo va el tema Rashford, pero yo opino más o menos, es que calcaría casi todo lo que has comentado, evidentemente, más lo que ya hemos hablado antes, y es que es eso, beneficio, coste cero, riesgo cero. Si no te funciona, pues el próximo año fuera y ya está, no pasa nada, no te hipotecas con el tema como, por Exacto. ejemplo, Luis Díaz, y además con la edad que tiene también. Y con el tema Rashford, pues claro, vendría un jugador súper motivado. Y cuando un jugador viene súper motivado y con ganas de darlo todo, se puede transformar en Exacto. un buen jugador y en un jugador interesante, sobre todo pues para dar minutos. Evidentemente es un jugador que no vendría a ser titular y tendría sus minutos, y cuando salieran los minutos, pues quién sabe, podría ser un caso Larsson, un caso De Jong, ¿no? En ese caso, Exacto. cuando viniera Además que... piensa, sí, que arriba no.
tampoco tienes muchos jugadores Exacto. de refresco. Este año tenías a Pau Víctor y prácticamente no han jugado, y el que más ha jugado ha sido Ferran. Y Rafinha y Lamine han jugado muchísimos minutos. Entonces, cuando tú no tienes a Lamine, se nota mucho que no hay desborde. Necesitas otro tipo de jugadores. Y lo que tú dices, si viene de cesión, te puede hacer una temporada buenísima y luego incluso te lo puedes intentar quedar por menos dinero, o no te sale bien, lo devuelves y el dinero que te ahorras este año, el año que viene lo inviertes en un delantero centro, que es lo que vas a necesitar. Exacto. Y bien, bueno, y seguimos con rumores, ¿no? Porque siguen abriendo, aparte, más nombres, y esto es típico de cada verano. Leao, por ejemplo, es uno que, bueno, ya comentábamos, ¿no? Que a Laporta se han cabezanado con él. Yo, sinceramente, es el de los tres que más ha sonado, el que más me disgusta o menos lo veo en el Barça, sobre todo porque es un jugador que no es titular ni en su equipo, no creo que venga a ser diferencial. Si te tienes que pagar una pasta, ha de ser alguien que compita o para ser titular o que venga a ser titular. Tú lo ves de titular este en el Barça. Es que es un jugador muy irregular, que ha tenido Exacto. problemas con varios entrenadores. Yo creo que, así como hablábamos que Luis Díaz es un tío que trabaja muchísimo, que eso le encanta a Flick, y que al final en el fútbol de hoy en día, y lo estamos viendo en el Madrid, si no corres, si no trabajas, no haces nada. Y Leao, bueno, igual que en Portugal. El otro día jugó contra España la final de la Nations y salió la segunda parte. No es un jugador tan titular, o sea, es buenísimo, tiene un desborde Sí, increíble y es, físicamente es una bestia, pero es súper irregular y a nivel defensivo, para mí no encaja. O sea, es lo que te digo, que quizás de los tres es el que más desborde tiene, uno para uno que es mejor, sí, pero todo lo demás, quizás a nivel de ego o a nivel de trabajo defensivo, yo creo que no encaja. O sea, ya te digo, a ya, Laporta le gusta mucho porque, claro, porque es un tío muy vistoso. ya. Creo que fue el año pasado, a pretemporada, jugó contra el Barça y, y la verdad es que los laterales lo sufrieron muchísimo porque es un tío muy físico, pero creo que no es el que más encaja de los tres. Y además, no me riñas, ¿eh? Ahora, Mm, ¿no te parece un caso parecido, salvando las distancias de calidad y de todo, mm. como Adama Traoré? Bueno, son parecidos a nivel de Son físico. parecidos a nivel físico, a nivel de lo que aportarían, ¿no? Que son más Mm, un revulsivo que un jugador titular con el que tengas que jugar día sí, día también, y que es muy irregular, ¿no? Es como Dama Traoré, que te puedes sacar de un partido, de una circunstancia, con sus desbordes que era y el físico que tenía, mm. pero no lo ves jugando todos los días. No, es lo que tú dices, es a nivel de revulsivo, es de tener una pieza más, pero claro, no vas a pagar 100 millones para una pieza. Claro, O sea, claro, si claro. tú pagas 100 millones es por un jugador que va a venir, que te va a rendir desde el minuto cero y que te va a meter muchísimos goles o que va a ser muy importante. Claro, es que estamos hablando de que aquí tenemos un jugador que ha salido de la cantera y que es el jugador más importante del equipo. Claro, Exacto. no te vas a ir a buscar a uno por 100 millones. No, 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 yo soy partidario de que si te tienes que gastar dinero, que sea alguien para ser titular y reforzar equipo. Para hacer pruebas y hasta la cantera que bien nos ha salido estos años Muy bien. que siga así, porque ya hablaremos en otros programas de la cantera y de ventas dolorosas quizás y todo, pero bueno, que ya hablaremos de este tema porque es muy interesante. Bueno, pues estos son más o menos los rumores que ha habido. Sí que ha salido alguno más, como Lookman, ¿no? ¿Me habías comentado? Sí, sí, esta semana se está hablando de Lookman, que es otro perfil interesante, que quizás es más económico que los demás. No te sé decir exactamente, pero seguro que es más económico. Pero claro, no te puedo decir si encaja más o encaja menos. Es que sí que es verdad que hace un par de años hizo muy buena temporada con el Atalanta, hizo muy buena Sí, final de Europa League, pero a partir de aquí, no sabemos si cuando das el salto a un Barça, se te va a hacer grande, ¿sabes? claro, Esto también es importante con los fichajes y ha pasado muchas veces en el Barça. Has hecho fichajes de jugadores buenísimos, por ejemplo, Coutinho. sí. En el Liverpool era buenísimo y vino aquí Y y desapareció en a combate. nivel emocional le costó muchísimo.
Sí, bueno, y más casos, o sea, podríamos hablar de Joao Félix también, por ejemplo, con el Atlético de Buah, Madrid, que ese es otro caso también, o sea, si vamos a comparar en la misma época, podríamos comparar sí. tranquilamente Lo que pasa la es que de, Joao Félix hace un mes bueno en cada club y luego ya y luego se ya él diluye. ya dice, ya he cumplido. Pues sí, sí, sí. Sí. Bueno, pues seguiremos hablando de rumores porque creo que esto va para largo, por desgracia, porque yo soy de los que a mí me gusta ya saber más o menos con lo que puedes tener y no, pero bueno, ya sabes que los veranos en Camp Nou pues son Sí. Yo te complicadetes lo digo. y Yo como entrenadora, si empieza a flicar el domingo, a mí me gustaría tener el equipo prácticamente cerrado porque al final tú tienes una pretemporada que claro. trabajar, trabajas a nivel táctico, a nivel físico, quieres tener el equipo igual, ¿no? Que empiecen todos a la vez y tú tienes unos partidos de pretemporada que por cierto este año vuelven a China. Sí. Bueno, y a Japón y así, a la parte asiática. Entonces, claro, tú necesitas, ¿no? Si tienes jugadores nuevos, probar cosas para cuando empiece la liga estar preparado. Pero bueno, claro, esto funciona así y el mercado es hasta el 31 de agosto, o sea que Yo soy partidario de que los mercados de fichajes se cerraran antes de empezar las temporadas oficiales. Una sí, semana antes, ¿eh? O sea, yo sería partidario de eso. Porque sí. es que como trabajador, ya como, bueno, tú que eres entrenadora lo entiendes perfectamente, Mm, pero yo si fuera entrenador, oye, si es mi primer día de trabajo en temporada oficial, a mí me gustaría tener con lo que tengo y con lo que no voy a tener para la temporada, ¿no? claro, si no Ah, lo mira, vas un poco a remolque. Claro, claro. Y además que hay mercados de fichajes que acaben antes, acaben después, entonces, pues, quieras o no, no de esto. Hablaremos del fair play en próximos días y me Mm, gustaría, si te parece bien, enlazar un poco el tema, ya que estamos hablando de rumores y fichajes, con otro de los ujú. problemas que tiene el Barça actualmente y que me gustaría tratarlo antes de que a lo mejor en el próximo programa que grabemos ya se haya solucionado. Pero bueno, a día de hoy no se ha solucionado. Es el tema de la portería. Ahora mismo tenemos 4 porteros. Una ¿Qué barbaridad. hacemos? Buah, es que este es el otro culebrón, porque claro, estamos hablando de que el portero titular que tú tenías, que ya llevaba 10 años en el club, se te ha lesionado de la rodilla y que ya viene de varias lesiones. Eh, por el camino se te ha lesionado y has traído a uno que estaba ya medio jubilado y que bueno, el rendimiento Ha sí que sido es más verdad que positivo, a ver, ha sido más positivo de lo que nos pensábamos, ¿eh? la verdad es que sí, sí que es verdad que nos faltó un poquito ahí de decir, hostia, un poquito más para la Champions, pero para mí el rendimiento ha sido bueno. Sí. Y el Barça lo acaba ¿sabes? De ofrecer un contrato otra vez de 2 años. Y si te lo ofrece así y te ficha Joan García es porque lo que quiere es que Der Stegen no siga. Claro, esto es un melón muy importante porque tienes a un jugador que lleva 11 años en el club y que es primer capitán. Yo creo que hay cosas que no sabemos, que hay algo detrás. Sí que es verdad que este año Ter Stegen, en cuanto volvió de la lesión, ya exigía jugar. Entonces, él ya en el primer año lo hizo, ¿eh? Él llegó, estaba Claudio Bravo y se fueron intercambiando Liga y Champions. Recuerdo que Ter Stegen jugaba al Champions y Claudio Bravo a la Liga. Eh, Ahí ya en ese momento lo pasó un año porque fue el primer año que llegaba, pero a partir de ahí dijo, oye, que yo no quiero esta competencia. Y claro, durante estos últimos años, teniendo a Iñaki Peña de segundo portero, que sabes que no le va a quitar el puesto, pues él estaba muy tranquilo. Y sí que ha hecho buenas temporadas. Ter Stegen, recuerdo la liga de Xavi, hizo muy buena temporada. Pero para mí también, en estos últimos años, en los últimos 5 o 6 años, ha sido bastante intermitente. O sea, te hacía una buena temporada y te hacía otra que no era tan buena. Entonces, yo creo que después de 10 11 años, a lo mejor sí que es el momento de que Ter Stegen salga. Sí que es verdad que a lo mejor las formas no son las mejores, Mm. pero es lo que te digo, hay algo detrás que yo creo que no sabemos. El día que el Barça celebraba la Liga, él no quiso hablar con los aficionados, no quiso hablar en público, exigía jugar, no sé, es lo que te digo, ¿sabes? Tú al final te lo tienes que ganar en los entrenamientos, en el campo, tú no puedes exigir, por muchos galones que tengas, por mucho capitán que seas, yo creo que no puedes exigir. Y No. entonces, pues es lo que tú dices, ahora 4 porteros y ¿qué hacemos? A ver, la sencillez, o sea, vamos a ser racionales. Lo primero de todo, Iñaki Peña es el que más fácil tiene para salir. De hecho, yo creo que hasta el mismo jugador sabe que evidentemente aquí no hay sitio ya
y se va a buscar algo. De hecho, ya está empezando a recibir ofertas y entiendo perfectamente que como jugador, como persona, al final tengas que valorar dónde encajas mejor o a qué equipo te puedes ir, evidentemente. Yo creo que el tema Iñaki Peña no va a ser un problema. Al final se va a acabar yendo. Bueno, veremos si más rápido o más lento, pero vaya, no creo que esté por ahí el problema. Donde veo el problema básicamente es que, bueno, tenemos a Szczęsny y a García, que van a ser los porteros del Barça, y que Ter Stegen ahí no entra en los planes. Entonces, Ter Stegen, vamos a ver, si yo fuera Ter Stegen, yo personalmente me iría, sobre todo es año de Mundial, Alemania ahora juega de titular, creo que todavía puede firmar un buen contrato con algún equipo potente, todavía está a tiempo y todavía tiene edad para 3, 4 años a alto nivel y sobre todo es eso, prepararse para el Mundial, Eurocopa, poder disfrutarlo con la selección alemana siendo el portero titular. Y básicamente yo creo que tiene que pensar eso, básicamente, como jugador. Al final esto es una empresa, el Barça, todos los clubes de fútbol son empresas y al final tienes que ir donde puedas rendir tú más o donde puedas demostrar tú más. Evidentemente, eres el primer capitán del Barça. Claro, es que es un tema delicado. Es un tema delicado. Tienes un buen contrato, estás muy arraigado ya a la ciudad. Y no olvidemos que es uno de los que difirió su contrato. Exacto. Para que el Barça tuviera menos problemas económicos. Claro, esto le va a traer cola al Barça, porque al final, si se va, por ejemplo, a coste cero, que, joder, yo intentaría sacar algo, ¿sabes? Porque parece que siempre regalamos los jugadores. Yo creo que el Barça sí que va a tener que soltar dinero con Ter Stegen. Y veremos hasta qué punto se quiere ir, porque también he escuchado que digo, a lo mejor aguanta hasta Navidad. Y entonces podría salir al mercado de invierno. Yo creo que es un error para él por lo que tú dices. Año de Mundial, ha tenido a Neuer siempre delante. Es que ha estado renegado al banquillo toda su vida en la selección, que yo te digo que ha habido momentos que para mí estaba mejor que Neuer, pero al final esto depende de los seleccionadores y de la confianza que tengan en sus jugadores. Y entonces hay que ver lo que es mejor para él y lo que es mejor para el club. Al final el Barça está apostando por un jugador para 10 años. Acaba de fichar un jugador por 24, 25 años, que es un portero súper joven. Y tienes a otro veterano que tiene 2 años más de contrato. Al final tú no puedes tener un jugador como Ter Stegen con el sueldo que tiene y con lo importante que es de tercer portero. No, evidentemente. O sea, yo no me imagino un club con Ter Stegen de tercero portero. Y además con Szczęsny habiendo renovado para 2 años, cosa que también, si quieres, hablamos un poco de este tema. ¿No te parece un poco excesivo 2 años para Szczęsny? Yo iría de 1 en 1 en este caso. Se hablaba que era 1 más 1, pero vale. No sé, ahora del tirón hicieron 2. Yo creo que también piensan, ¿no? O sea, este proceso, ¿no? De llegar Joan García, que seguramente que sea el titular, al final si el chaval lo hace bien, o sea, yo no veo problema en que sea titular, al final le queda un poquito de margen. Es la apuesta del Barça, básicamente. Exacto, es la apuesta. Exacto. Y era una oportunidad que no te podías dejar pasar. Y quizás tenerlo 2 años, ¿no? Con ese proceso de que Joan García se afiance. Y luego tienes un montón de jugadores por debajo de la cantera, que hay un par que se habla de ellos que tienen muy buena pinta, pero que están muy verdes. Alguno quizás sale cedido, otro se queda en el Barça B, pero claro, ahí ya como tercer portero del Barça, un canterano. Decían que Kochen, ¿no? ¿Podía ser el tercero? Sí, Kochen seguramente será el tercero y a lo mejor está entre el Barça Athletic, que por cierto ha extendido y esto es un problema ahora para los jugadores, y entre el primer equipo, pero claro, teniendo Szczęsny y Joan García, pues claro, va a jugar nada. Y hay otro que, Jaco, que la verdad es que ha hecho muy buena temporada con el juvenil, Belletti, que esto también lo tenemos que hablar algún día de Belletti y la temporada que ha hecho, que por cierto va a coger el Barça Athletic. Y se va a ir cedido seguramente a la Andorra, que acaba de subir a segunda división, a segunda, que el entrenador va a ser Ibai Gómez, que es el ex del Athletic Club, que ha hecho buena temporada en algún club ahí en el País Vasco. Y es interesante porque jugar en segunda, jugadores que se puedan foguear, al final teniendo a Piqué de presidente en Andorra, tú puedes ceder ahí jugadores para que se vayan fogueando, que estén cerca de casa. Y es lo que te digo, sí que hay jugadores por debajo que tienen muy buena pinta,
pero tú necesitabas ahora algo ya, ¿sabes? Si no confiabas en Ter Stegen porque no sabes si está bien físicamente, si sabes que llega el momento de que se vaya y aparece John García, no podías dejar pasar esta oportunidad. Evidentemente, o sea, el movimiento del Barça ha sido bueno, ¿eh? O sea, no, Mm, no entendáis que estamos Miri y yo en contra del fichaje, no, totalmente era una oportunidad de mercado, él ha hecho un temporadón y es de esos de que o lo fichas o te lo ficha otro club, tal básicamente. cual. Entonces, pues es tal cual, o sea, que no, yo veo el movimiento bueno, pero nos pilla el movimiento en un momento en que tenemos un tema complicado en la portería, y claro. Última pregunta Aquí lo ya, que te, sí, dime. Sí, perdón, lo que tiene que hacer el Barça es sentarse con Ter Stegen, Flick, Deco o quien sea Sí, sí, sí. y decir, oye, mira, esto es lo que vamos a hacer o esta es nuestra idea y explicarle lo que hay. Y al final, pues lo que tú dices, que él busque la mejor opción para él porque seguramente que tenga mucho mercado en Europa. No, no, evidentemente. Y la última pregunta, y para ir cerrando este primer programa prueba piloto. Claro, ¿tú ves como pareja García-Stexne mejor que Ter Stegen-García? ¿Tú crees que habría más problemas con Ter Stegen y García? Como que el otro diría, no, yo soy el primero y tú vienes aquí a... No sé si me entiendes, hablando aquí un poco vulgar, ¿eh? Sí. Sí, ¿no? A ver, es lo que te digo, cuando llegó de la lesión, Ya. él ya exigía jugar y jugó en Valladolid. Y no estaba. Y no estaba. Bueno, no. Luego con Alemania no hizo malos partidos, pero claro, es que no sabemos 100% cómo va a volver. Él ha tenido otras lesiones en la espalda o otras operaciones de rodilla. O sea, quiere decir que no es la primera lesión que tiene grave, ¿sabes? Ha tenido otras. Por eso ya con su edad y con tantas lesiones, el Barça no sabe exactamente cómo va a volver. Yo veo más problema o sea, por el jugador que es y por los años que lleva. No es lo mismo Chesney, que viene un año, Claro. que para él está en el Barça, es un regalazo, Sí, sí. eh, que dice, joder, me quedo aquí 2 años más y seguro que alguna Champions trinco, ¿sabes? O sea, es que para Sí, él sí. es irse por todo lo alto. Es que a lo mejor imagínate que el Barça no gana este año y el tío dice, bueno, me piro ya por todo lo alto y a lo mejor se pira y Claro. perdona el año de contrato el segundo, no sabemos. No es lo mismo tener a Chesney en el banquillo que sabes que te... Es que yo creo que este año Flick ha visto que la manera de ser de Chesney con el vestuario se ha llevado muy bien. Sí, Y Ter opino lo Stegen mismo, ¿eh? siempre ha tenido más problemas, siempre ha tenido que si conflicto con Messi, que si conflicto con este, con el otro, siempre ha tenido pequeñas cosas, es lo que te digo. El primer año dijo, yo no quiero a Claudio Bravo aquí de... Ya. No quiere esa competencia. Y claro, con John García tienes una competencia de puta madre, porque podían decir mucho del juego de pies, que es mentira, que el chaval sí que sabe jugar, pero es que los reflejos que tiene y cómo para ese chaval, claro, Ya, o sea, ya. es que ahí tiene una competencia muy bestia. Con Chesney no la tiene tanto. Si tú dejas Ter Stegen en Chesney, sabías que Ter Stegen iba a ser el titular a largo plazo, pero con John García él no te va a poner buena cara si te vas al banquillo. Entonces, claro, y yo te lo digo ya como entrenadora, tener un jugador cabreado en el banquillo, no te da la cuenta. No, evidentemente, evidentemente. Bueno, queda verano, quedan programas para seguir analizando Mucho. la actualidad del Barça y de todo lo que va pasando también en el mundillo del fútbol, un poco como lo conocemos tanto tú como yo. Y bueno, veremos cómo se van resolviendo casos y quizás, quién sabe, a lo mejor en el segundo programa que hagamos tú y yo, pues ya tenemos alguna solución, ¿no? O alguna luz a todos Sí, estos quizás han problemas pasado que van cosas. surgiendo. Sí, sí, sí. Pues bueno, Miri, nos vemos en el siguiente programa. Ha sido un placer escucharte y muchas gracias sobre todo por todos tus conocimientos, por ponerlos aquí en Extra Time Culé. Igualmente, Rubén, un placer. Muy divertido este formato de podcast. Y a todas vosotras y a todos vosotros, gracias por habernos escuchado y nos vemos en próximos programas. Chao.